Pues buenos días, todavía por un poco, todavía son días. Salude al de al lado, sonríale, dígale, qué bueno que estás aquí. Bien, pues vamos a la palabra, ¿qué les parece? Quiero compartir con ustedes hoy un tema que le he titulado Viviendo sabiamente. ¿Cuántos creen que necesitamos más sabiduría cada día? El viernes estuvimos aquí en la oración y platicando con algunos hermanos, me decía uno de ellos: oye, ¿es cierto que ya cayó una bomba sobre la mezquita de Omar allí en Jerusalén y que ya se va a levantar el tercer templo? Le digo, pues que yo haya sabido, no. ¿Alguien sabe algo de eso? No ha caído nada. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día el mundo pues está conectado en, ¿cómo se le llama? En tiempo real. O sea, aquí estamos ahorita y este video se está transmitiendo en tiempo real, en vivo, valga la expresión. Y muchas cosas que suceden alrededor del mundo, pues nos enteramos de esa manera, ¿no? Pero no todas son verdad. Dígale al de al lado, no todo es verdad. Y por eso necesitamos de sabiduría para discernir, porque el Señor nos permite discernir, pero también tenemos la capacidad de investigar. Ahora que, pues si tienes ahí tu teléfono, ahí te llegó, a ver quién es este Pedro Pistolas, porque luego se ponen unos nombres así medio raros, ¿no? ¿Quién es Pedro Pistolas? ¿Quién sabe? Ni en su casa lo conocen, decían en mi pueblo. Entonces, yo explicaba que muchas de estas cosas pues tienen propósitos monetarios también. Muchos han abierto su canal o su aplicación y le ponen títulos así muy espectaculares, que a la vista dices, a ver, y ahí le entras y te escuchas el chisme. Y no es cierto, pero ya le diste like, ya le aportaste a esa persona, y muchos hasta los comparten también, ¿no? Entonces, así como eso, hay muchísimas cosas en las redes sociales y en los medios mismos de comunicación. Hay noticias falsas que tienen el propósito de mover la conciencia o de poner ansiosos a algunos o alegres a otros, etcétera. Entonces, necesitamos sabiduría en eso también, ¿no lo creen? ¿A quién le crees? ¿A quién no le crees? ¿Qué crees? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y la sabiduría es indispensable en nuestra vida cada día. ¿Cuántos toman decisiones cada día? A veces no tomamos sabias decisiones. A veces tomamos malas decisiones, porque a veces nos apresuramos o estamos presionados, o hay muchos motivos por los cuales podemos tomar malas decisiones. Pero ¿cuántos saben que hay sabiduría para todo aquel que está en Cristo? De parte de Dios. Porque la Escritura dice que toda sabiduría, ¿de dónde proviene? De Dios. De hecho, en 1 Corintios capítulo 12,
uno de los dones del Espíritu Santo es don de sabiduría, de conocimiento y de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Así que Dios nos puede dar sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento, pero tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Y hoy en día la carne a veces nos gana mucho. Entonces, ¿cuántos quieren más sabiduría? ¿Tienes hijos? Necesitamos mucha sabiduría para aconsejarlos, ya en muchos casos ya no les podemos imponer cosas, pero sí les podemos dar un consejo sabio. En otros casos, con sabiduría ponemos límites, etcétera. Entonces, necesitamos sabiduría. ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposo? Necesitamos sabiduría. Dígame. ¿Cuántos saben que los matrimonios serían mucho mejor si los dos buscáramos hablar, comportarnos, las actitudes que sean con sabiduría? Cambiarían muchas cosas. Santiago 1, versículo 5. Santiago está escribiendo a cristianos que estaban viviendo un tiempo difícil, porque era el tiempo de la persecución de la iglesia, de la dispersión, y ellos estaban pasando por diversas pruebas. ¿Cuántos aquí están pasando por diversas pruebas? El mundo sigue teniendo eso delante de nosotros, que no es fácil. Siempre hay retos y pruebas que están delante de nosotros. En este caso, para este grupo de cristianos, pues había una persecución con riesgo de perder la vida. Perdieron sus posesiones, estaban yéndose a otro lado. Había un éxodo de Jerusalén y estaba difícil. Y Santiago les dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo, y eso es una parte importante, necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios, que la prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, o sea, maduros. Las pruebas que Dios permite muchas veces es para que maduremos y aumentemos y crezcamos en la sabiduría. Por eso dice: tenga la paciencia su obra completa para que sean maduros, sin que les falte cosa alguna. La madurez nos lleva a eso, estar más completos cada vez. Versículo 5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? ¿Al del Walmart? ¿O al de Soriana? ¿O al de Costco? ¿Quién la tiene? Pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora, este pedir no es como solo llegar: Señor, dame sabiduría. Hay una forma de recibir la sabiduría de Dios, pero nos abre la puerta que nosotros le podemos pedir sabiduría a Dios. Y yo constantemente le digo: Señor, dame sabiduría. El escritor de Proverbios escribe mucho sobre la sabiduría. Dice: ante todo busca sabiduría, busca la inteligencia, busca el entendimiento y conocimiento de Dios. ¿Quién hay más sabio que Dios? Nadie.
Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con sabiduría. Y la sabiduría de Dios es importante verla en las Escrituras, no solo decirlo. Si nosotros vemos la creación, que son como en el Antiguo Testamento, la creación nos deja ver la sabiduría de Dios de una manera impresionante. Y la salvación de Dios en el Nuevo Testamento nos deja ver también la sabiduría de Dios en nuestra salvación. Entonces, vamos a ver rápidamente la sabiduría de Dios en su creación. Mira, antes pensemos en esto. La ciudad de Morelia, pues es una ciudad que ha crecido ya bastante. Pero piensa en la Ciudad de México, es un monstruo de ciudad ya conurbada. O piensa en Nueva York, o en Londres, o en Tokio, o en Shanghái, o no sé, ciudades grandes. Se nos hace fácil a veces, pero a ver, para proveer de agua a 5, 10, 15 millones de personas, ¿será fácil o no? Es complicado, ¿no? ¿A cuánto les hace falta el agua aquí a veces en su casa? O hay una mala administración o no sé, pero y luego te la cobran muy cara. Pero imagínate lo que es agua, alimentar a las personas de estas ciudades, proveerles de seguridad pública, de servicios públicos, de energía eléctrica. ¿Será fácil o difícil? Es difícil. Pero imagínate proveerle todo lo que necesita al mundo entero. Somos cerca de 8,000 millones de habitantes. Imagínate comida para 8,000 millones de habitantes. Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo 104. Porque el Señor no solo es el creador de todo, sino el que sustenta todo. ¿Cuántos saben que estamos vivos por su misericordia, por su gracia? Él es el que da la vida. Nuevas son cada día sus misericordias. Pero ve lo que dice el salmista aquí en el Salmo 4, hablando de la creación de Dios. Todos ya conocen Génesis 1, cómo Dios creó en el principio todo. Pero aquí habla de todo esto que implica la creación. Dice el salmista: bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. ¿Cuántos saben que Él habita en luz inaccesible? Que extiende los cielos como una cortina. ¿Cómo son los cielos? Son inmensos. O sea, tenemos el primer cielo, que es el cielo atmosférico, pero después está el segundo cielo y el tercer cielo, donde está Dios. Pero donde aparecen todas las estrellas, planetas, sistemas planetarios, una cantidad impresionante de la creación de Dios en el cielo. Dice que Él la extiende como una cortina. Ahora, ¿a cuánto les cuesta trabajo extender una cortina? No, la agarras y la recorres y la extiendes. Bueno, ¿Dios qué hace? Cada día extiende los cielos como una cortina, y vemos que el cucharón de no sé qué, que el Orión, que la estrella de David y Júpiter, y a veces
Se juntan varios y vemos muy poco con estos ojos naturales, pero es inmensamente grande los cielos que Dios ha creado, todos los planetas y estrellas, etcétera. Dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. ¿Alguien ha visto los cimientos de la tierra? Pues sí tiene un cimiento, que es el poder y la sabiduría de Dios. Aquí el cimiento literal de esta construcción está abajo, y es cemento, varilla y otras cosas. Pero la tierra siempre se mantiene ahí. Pero el cimiento donde se sostiene la tierra es el poder y la sabiduría de Dios. Porque la mayoría sabemos cómo la tierra se traslada y gira sobre su eje en un proceso de un año alrededor del sol. ¿Y quién la sostiene? Diga Dios. Y la sabiduría de Dios la vemos en ese traslado y el cambio de las estaciones. ¿Quién dio las estaciones? Dios las estableció. Y vamos viendo la sabiduría de Dios en todo esto. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas y a tu reprensión huyeron. ¿Se acuerdan? En Génesis 1 dice que todo estaba desordenado y vacío y el Señor mandó a las aguas que se juntaran en un lugar que ahora conocemos como océanos, y a la tierra seca que emergiera, que saliera, y le puso límite al agua. De aquí no rebasas. Ahora hay eventos sobrenaturales como cuando se sale el mar de su lugar, los tsunamis por terremotos o algo así. Pero ¿qué hace el agua? Vuelve a su lugar, donde el Señor le señaló un límite. Versículo 8, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Sigue hablando ahí del agua. Versículo 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. ¿Quién manda el agua para que beban tantos animales allá en el cerro, en las montañas, en la ciudad, donde sea? ¿Quién la manda? Dios. Ve la grandeza y la sabiduría de nuestro Dios. Los burritos monteses, que son, pues en este punto, son animales salvajes. Bueno, ahí beben agua. También los caballos, las vacas, los bueyes, los chivos, las aves, etcétera, las víboras, todo animal recibe de Dios el agua que necesita. Versículo 12, a sus orillas, o sea, de los arroyos, de las fuentes de agua, habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. ¿Han visto que donde hay un río, un arroyo, un lago, una presa o algo así, crecen los árboles? ¿Y qué hacen los pajaritos? Ahí van. Dice, y ahí habitan las aves, ahí les da casa. Y no pagaron crédito a 20 o a 30 años. Por eso Jesús dijo, vean las aves del campo. Dígale al de al lado, allá hay sabiduría de Dios. No siembran, no cosechan, ni recogen en graneros,
ni pagan hipotecas, ni nada, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No es sabiduría eso? Una sabiduría maravillosa, hermanos de Dios. Versículo 13: Él riega los montes desde sus aposentos, y del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Quién envía la lluvia? ¿Quién diseñó el sistema de las estaciones para que llegue la lluvia, el invierno, el otoño, verano, primavera, que estamos por entrar a la primavera? Ya vieron que ya empezó a florear todo por todos lados, y los pajaritos andan en plan de enamoramiento, porque cuando los escuchas cantar andan en ese plan, porque viene el tiempo de que hay alimento y la reproducción se da de esos pajaritos. Entonces, Dios es maravillosamente bueno, y Él riega los montes desde sus aposentos, envía la lluvia a su tiempo. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Cuando Dios manda la lluvia, si ustedes se fijan, ya los cerros se ven café, ¿no? En muchos lados. Pero cuando manda la lluvia, ¿qué pasa? Todo cambia. Y hay hierba y el ganado come gratis. Las vacas, los chivos, los borregos, todos los que andan allá. Y los nopales que hay aquí en los cerros producen tunas, una tuna chiquita, pero es alimento para otros animalitos. O sea, manda su lluvia y provee alimento para toda su creación. Las bestias del campo comen la hierba y muchos otros animales los frutos silvestres, pero aún hasta los no silvestres. Yo tengo un guayabito ahí, no hombre, los pájaros no nos dieron chance, le dieron duro. Dije, Dios les da alimento a ellos también. Pero dice que también el hombre hace que produzca el trigo para sacar el pan de la tierra. Versículo 16: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema circulatorio y por ahí va la sangre que lleva nutrientes, oxígeno, recoge las toxinas, las lleva al pulmón y etcétera. Bueno, en los árboles, ¿qué es? La savia. Se llenan de savia y son reverdecidos, fortalecidos, y crecen los árboles. ¿Cuántos notan la sabiduría de Dios? O sea, eso no es por casualidad, nada es por casualidad. ¿A cuánto les crece el pelo todavía? Hay algunos que ya no tanto, pero bueno, ¿sabes quién lo hace que crezca? Dios. Y las uñas y cambiamos de piel, no sé si me equivoco, pero creo que una vez al mes, más o menos, va cambiando nuestra piel. No está el dermatólogo ahorita aquí. Pero Dios es maravilloso. No dijo, pues ahí vaya a ver qué le pasa al hombre. No, hizo todo con sabiduría. Diga, sabiduría. Y sustenta su creación con sabiduría. Versículo 18: los montes altos para las cabras monteses, las peñas para madriguera de los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella, en la noche, corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Allá anda un venadito y dicen, aquí Dios me mandó un venadito. Y Dios les da el alimento a los leoncillos, pero al venado también le da la hierba del campo. Sale el sol y los leoncillos, ¿qué hacen? Se recogen y se echan en sus cuevas.
Y entonces, que ya no están los leones, ahí sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Versículo 24, dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Cuántos pueden enumerar todas las obras del Señor? Son innumerables. ¿Hiciste todas ellas con qué? Con sabiduría. ¿Con qué? Con sabiduría. Cuando formó al hombre, ¿con qué lo hizo? Con sabiduría y amor también. Mira, ya iban. Y nos hizo a imagen de Dios, nos creó, varón y hembra nos creó, perfectos. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Quién es el que sostiene la tierra? Dios. Dios. ¿Y cuántos saben que hasta que Él lo determine, esta tierra va a permanecer? Porque habrá un día en que Dios va a destruir todo esto y va a ser cielo nuevo y tierra nueva, donde more ya la justicia. Porque en este tiempo mora la justicia. No. Luego versículo 25, fíjate: he ahí el grande y anchuroso mar, es impresionante el mar, en donde se mueven seres innumerables. No, yo al menos no he escuchado yo que digan, ya está el catálogo total de todos los seres que viven en el mar. Cada vez que hay una posibilidad de descender algo más en las profundidades, encuentran que hay nuevos seres vivientes en profundidades insondables, y quién sabe qué más habrá. Y se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, como la ballena y el plancton, que pues nosotros no lo percibimos tanto, pero hay de todo, diga, hay de todo. Y hay alimento para todos ahí, ¿sí o no? Dios provee alimento en el anchuroso mar para todas sus criaturas, porque son de Él, y nos las dio para comer, algunas de ellas también. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, todos esos seres que viven en el mar, esperan en ti. Ahora, ¿andarán ansiosos los pececillos y todos los seres que andan en el mar? Porque nos dijo, vean las aves del campo, no se afanen, pero también aplicaría, vean todos los animalitos que hay en el mar. ¿Andan afanados? ¿Preocupados? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? No, porque ¿quién las alimenta? Todos esos seres que Él creó esperan en Él, para que les dé su comida a su tiempo. Les das y recogen, abres tu mano y se sacian de bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podemos ver su sabiduría en toda su creación y en cómo sustenta toda su creación. La sabiduría de Dios, el diseño de Dios en todo. Por ejemplo, ahora necesitamos mucha sabiduría para que el diseño de Dios en la familia, en el matrimonio, nosotros estemos firmes y no cedamos en eso, porque hay una distorsión impresionante, y hay muchos que se dicen cristianos que aceptan todas las desviaciones del diseño original de Dios. Varón y hembra los creó y los unió Dios, y dijo, multiplíquense y reproduzcanse y llenen la tierra. Así que la tierra está llena de sus beneficios. Él cuida de todo y de todos. Él cuida de ti, hermano y hermana. ¿Cuántos confían en eso? Mira, desconfiar de Dios es una falta de respeto a Dios. Ya no sé si Dios me ayuda o no me ayuda, tiene cuidado de mí o no tiene cuidado de mí. Él prometió que estaría con nosotros
todos los días, en las buenas y en las malas. ¿Quién estaba con Job cuando pasó esa terrible situación? Dios. ¿Quién estaba con Moisés cuando se enfrentó al mar Rojo y al ejército de Faraón a sus espaldas? Dios, el Todopoderoso, que en su sabiduría, Él sí sabía cómo librarlos. Ellos dijeron, no hay escapatoria. Pero ¿quién es más sabio que Dios? Entonces valdría la pena confiar en Él, ¿no creen? ¿Cuántos saben que Él tiene un plan para tu vida? Bueno, confiemos en Él, a pesar de lo que veamos. Leviatán, por si alguno se queda con la duda, lea después Job capítulo 41, casi todo el capítulo habla de Leviatán. Es considerado un dinosaurio marino, pero con características de dragón. También dice que echa humo por su nariz, sale fuego de su boca, pero es un ser impresionante que probablemente ya está extinto. Pero ahí está en la Biblia y muchos preguntan, ¿y qué? Pues es un ser creado por Dios. Así que Dios es inmensamente sabio y nosotros podemos recibir de su sabiduría, hermano. De hecho, es algo impresionante ver cómo Dios al hombre en su pequeñez, el Dios omnipotente, todopoderoso, nos honra a los hombres y nosotros muchas veces lo deshonramos. Ni siquiera le damos gracias. Nos ensoberbecemos porque, ay, ya junté unos milloncitos ahí, ya junté unas propiedades ahí, ya hice esto, ya hice, y nos ensoberbecemos con poquito. Nos mareamos fácilmente, ¿no lo creen? Decían en mi pueblo, el que nunca tuvo y tuvo, loco se quiere volver. Y sí es cierto, como que a veces perdemos el piso. Pero fíjate lo que dice el Señor de nosotros, su creación especial del hombre y la mujer. Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Otra vez, cuando vemos los cielos, vemos la gloria de Dios. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, es un salmo de David y habla él, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos? Somos su creación especial. Ahora somos sus hijos. Y dice David, estaba asombrado y decía, el Dios omnipotente, ¿qué es el hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Aquí habla de poder y de fuerza y de ciertas formas de movimiento que ellos tienen. Pero ellos son creación de Dios, nosotros somos hijos de Dios, hermanos. ¿Te fijas en eso? Y son seres ministradores a favor nuestro que Dios envía para ayudarnos. Y lo coronaste al hombre de gloria y de honra, porque nos dio una sabiduría también, una inteligencia, una manera de poder estar en comunión con Él. Las aves no pueden, los burros no, las vacas no, las ballenas tampoco. Nosotros somos los que podemos tener una relación, una comunicación, una comunión con el Dios todopoderoso, omnipotente, hermanos. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste, fíjate, cómo lo coronó también. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
ovejas y bueyes y todo lo demás. Todo, las aves del campo, los peces del mar, todo lo que pasa por los senderos del mar. Y termina con la misma exclamación David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dale un aplauso al Señor, hermano. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Le ha dado muchas veces la espalda a Dios, se ha alejado de Dios. Lo toma muy a la ligera lo que Dios hace por nosotros y para nosotros. Y menospreciamos muchas veces muchas cosas que Él nos da. Primera de Corintios capítulo 1 habla de la sabiduría de Dios en nuestra salvación. Dice capítulo 1 versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios de este mundo y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjate, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. O sea, ellos querían ver algo y algo nuevo de sabiduría. Dice: pero nosotros, decía Pablo, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para nosotros los creyentes, sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿cuántos tienen a Cristo? Bueno, el poder de Dios y la sabiduría de Dios está en nuestras vidas. Así que no tenemos por qué ser ignorantes o necios o indoctos. Pablo era un hombre sabio, porque no era un judío que buscaba las señales, ni era un griego que buscara la sabiduría. Era un cristiano que amaba al Señor y que daba gracias a Dios por su gran salvación. Para los judíos, Cristo crucificado era un tropezadero. Muchos tropezaron porque ellos esperaban a un poderoso militar que los librara del imperio romano. Pero ¿cuántos saben que los planes de Dios son diferentes a nuestros planes? Un día vendrá por segunda vez como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo el poder y con toda la autoridad. Pero la Escritura señalaba que primero vendría a morir por nuestros pecados para poder darnos vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen ya vida eterna? Espero que ya hayas. Porque si no, puedes ser asistente de una iglesia, de la que quieras. En este caso nosotros somos de Cristo, iglesia de Cristo. Pero si no eres salvo, si no has nacido de nuevo, estás perdido de todas maneras. Y a eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Así que los griegos querían escuchar cosas novedosas, nuevas. ¿Cuánta gente va a iglesias hoy que quiere cosas nuevas, novedosas y que sean así como, ¿de dónde salió esta revelación? Mira, no hay nada nuevo debajo del sol, todo está aquí ya en la Biblia.
de Génesis a Apocalipsis. Y cada vez Dios nos revela cosas nuevas, eso sí. Pero muchos quieren cosas novedosas. Mira, si es nuevo, no es de Dios. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Ya todo está aquí en la Biblia. Así que los griegos decían, ¿cómo alguien que murió en aparente debilidad, en una forma tan vergonzosa en una cruz, porque era la muerte más denigrante, puede hacer algo por nosotros? Si no pudo hacer nada por él. ¿Se acuerdan los judíos que le decían, a otro salvó, a ver que se salve a él mismo? Que se baje de ahí de la cruz. Pero Dios en su sabiduría había planeado que él muriera por nuestros pecados ahí. Así que el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿en quién están? En Cristo Jesús. Proverbios 1:7. ¿Cómo podemos tener más sabiduría de Dios? No, ya vimos Santiago pidiéndole, pero requiere de una actitud de nosotros correcta para con Dios. Si un hijo llega y te dice, dame 1,000 pesos y muévete para que me los des, y probablemente tú se los puedas y se los quieras dar, pero la forma en que lo pide, la actitud con la que va, ¿es correcta o incorrecta? Bueno, con Dios también necesitamos saber cómo acercarnos a Él. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, aquí temor no significa miedo. La palabra hebrea aquí significa respeto a Dios. Se tradujo como temor. En otros pasajes sí habla de temor, como cuando Pedro se hundía después de caminar sobre el mar. Le dijo, ¿por qué tuviste temor? ¿Por qué no tuviste fe, hombre de poca fe? Entonces, pero aquí significa el principio de la sabiduría es respetar a Dios. Y muchos decimos, pues yo lo respeto, pero tendríamos que analizar nuestra forma de hablar, de ver, de vivir, de pensar, de sentir. Ahí se ve si verdaderamente respetamos o no a Dios. Los insensatos, aquí habla de los que buscan la sabiduría, pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el respeto a Dios es la parte principal para tener más sabiduría de Dios en nosotros. Si uno quiere ser más sabio, debemos empezar por respetar y reverenciar, honrar a Dios y confiar en Él y obedecerle. Cuando no le obedecemos, estamos diciendo que no lo respetamos. Cuando no confiamos en Él, estamos diciendo no te respeto. Entonces, ahí es donde estriba la diferencia entre recibir más sabiduría o seguir igual. Seguir ahí como insensatos o como necios. ¿Han visto hermanos necios? Que el Señor nos libre, hermanos, de caer en la necedad. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Al necio no se le puede decir nada. ¿Han visto eso? Oye, pero ve cómo dice la Escritura. No, a mí no me digas nada. Necios, no se les puede decir nada. Son a veces engreídos, intratables y desprecian la sabiduría. Muchos escuchan mensajes y los desprecian. O escuchan a un predicador X que no
aparentemente para ellos no es tan carismático, lo que quieras, y lo desprecian. Dígale al de al lado, cuidado. Todo siervo de Dios que predica verdaderamente la palabra de Dios merece nuestro respeto. Por eso Pablo en Efesios 5:15 dijo, vean cómo viven, cómo caminan, cómo toman decisiones, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Malos. ¿Cómo son los días que vivimos? Malos, hermanos. Yo sí creo que el Señor está muy cerca de venir por su iglesia, pero mientras eso suceda o nos lleve antes, necesitamos más sabiduría, hermanos. ¿Cuántos creen que ahora más que nunca necesitamos ser más sabios? Hay tantas formas de engañarnos y de extorsionarnos que necesitamos ser más sabios. Así que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, viviendo con sabiduría. Por tanto, le está diciendo a cristianos, no sean insensatos. ¿Habrá cristianos insensatos? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitamos entender nosotros la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso Romanos 12:2 dice, no te conformes a este mundo o a la sabiduría de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para entonces entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, ¿cuántos dicen, yo voy a respetar más al Señor? Debemos reconocer y respetar a nuestro Dios. Mira, Romanos 1 habla de personas que habiendo conocido a Dios, no habla de neófitos, porque dice que lo que de Dios se conoce ha sido revelado aún por medio de la creación. Pero versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no, creo que es el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿cuántos aquí conocen a Dios? Bueno, fíjate lo que dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser ¿qué? Sabios. ¿Cómo? La mayoría de gente dice, no, a mí nadie me debe decir nada, yo ya me las sé todas. Y profesan mucho ser sabios. ¿Cuántos saben todo la voluntad de Dios ya? El plan de Dios en tu vida. No. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron, fíjate, esto es clave. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Cuántos conocen que hay ídolos por todos lados? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Imagínate un águila, el dios águila. ¿Cuántos? El dios sol, el dios luna, el dios víbora, de reptiles, de cuadrúpedos, de becerros, de Dios. Imagínate compararlo con algo que Él creó.
Es irracional, ¿no crees? Pero ¿qué ha hecho la humanidad en general? Eso. Faltarle al respeto a Dios. Eso es faltarle al respeto a Dios. Cambiaron la gloria de Dios a imagen de hombre corruptible. Porque nosotros, ¿qué somos? Corruptibles. Ahora, hay religiones que tienen al supremo patriarca o como le llamen, aún en el cristianismo, el pastor de pastores, el apóstol, el padre, el quién sabe qué tanto, y lo honran más a él que a Dios. Aunque haga o diga cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, lo respetan más a él que a Dios. Es increíble, hermanos, que un cantante sea un ídolo, un cantante. O un pastor. Mi pastor dijo, sí, pero si no es conforme a la palabra, no tiene fundamento. Pues antes uno así decía, yo me acuerdo cuando estaba chico y que pues ni religión tenía, pero ahí estaba. Pues el cura dijo, pero nada era conforme a la palabra de Dios. Pero aún entre nosotros, por eso les digo que necesitamos sabiduría, ¿sí o no? Con tus hijos tenemos que hablarles con fundamento de la palabra de Dios. Fíjate lo que hicieron, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. ¿Por qué el mundo está como está? Porque no respetamos a Dios. Porque el ser humano se ha vuelto en contra de Dios. Aunque digan que no y que lo aman y que le sirven y que lo respetan, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron, fíjate, la verdad de Dios por la mentira, o sea, todos los ídolos, todos los personajes que quieras, sea Moisés, sea Abraham, sea el Papa, sea el pastor, sea el apóstol, sea San Fulano, tantos nombres que hay. Eso es mentira, no merecen la gloria y la honra, solo le pertenece a Dios. Cambiaron la gloria de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aunque ahora lo presumen, pero ¿cómo le llama Dios? Vergonzosas. En mi tiempo, cuando yo era joven, era una vergüenza para un padre tener un hijo afeminado, y mucho más que se supiera que fuera homosexual. Esas son cosas vergonzosas, dice la Biblia. Pero ahora, ¿cómo le llaman? Pues libertad de decisión, de expresión y de tantas cosas. Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Cuántos saben que en el diseño de Dios, cómo hizo al hombre y a la mujer, hay una sabiduría de cómo la unión de un hombre con la mujer es la forma correcta? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural. Fíjate, ¿está claro o no? El uso natural de la mujer se encendió en su lascivia unos con otros, y yo digo guácala. ¿Cuántos dicen guácala? Hombres y mujeres. Guácala. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente como
¿Cómo está la mayoría de la gente en su mente? Reprobada, hermano. Ahora, si tú y yo nos presentamos delante de Dios, ¿cómo estaríamos? Ah, no, yo estoy aquí en la iglesia, pero ¿te aprobaría Dios o te reprobaría? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Se verá eso hoy en día? Atestados, llenos de injusticia. Se me perdió. 29. De toda injusticia, fornicación, ahí andan ya casados y buscando por todos lados, y no casados y en fornicación también. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, aunque digan lo contrario, porque mira, agarran a delincuentes y ahí, ay, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo? ¿Por qué eres un malvado? ¿Sí o no? Pero claman a Dios, pero Dios no los oye, obviamente. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y ahí le dejo. ¿Vemos eso hoy en día, sí o no? Por eso necesitamos más sabiduría de Dios. Pero necesitamos respetar a Dios, hermano. Vamos a Deuteronomio 5 para terminar. Deuteronomio 5 es la repetición de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 está la ley que le dio Dios a Moisés, y Deuteronomio 5 es la repetición de la ley. Deuteronomio 5, versículo 1, Dios dio estos 10 mandamientos que la enseñanza principal es respetar a Dios y respetar a los demás. Voy a tocar solo los de respetar a Dios. Respetar a los demás: honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, etcétera. Eso es respetar a la sociedad, a los demás que viven a nuestro alrededor. Pero los primeros hablan de respetar a Dios. Versículo 6 de Deuteronomio 5 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eran esclavos, maltratados. Y Dios les dice: yo soy el que te saqué. Ellos lo sabían, ellos vieron las plagas, vieron el mar rojo cómo se abrió y cómo destruyó a los egipcios. Pero Dios quiere que no se olviden. Ahora, ¿a cuántos nos sacó de la muerte y del pecado el Señor? No te olvides de eso, porque a veces nos olvidamos de que Jesús ya nos liberó, como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y entonces dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le da un mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos saben que Dios no permite que nadie esté rivalizando con Él? Él es el creador, el todopoderoso, el rey de reyes y señor de señores, Dios de dioses. Y no podemos decir que amo a Dios, que respeto a Dios, y tener ídolos. Ahora, muchos todavía tienen por ahí cosillas que son casi una idolatría en sus casas. Pero muchas veces los ídolos están acá, en el corazón. Entonces, cuando alguien te dice: es que yo no adoro a tal personaje, solo tengo veneración por él, es lo mismo.
Y se dice, no te postrarás a ellos, versículo 8, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, ni las honrarás, ni mucho menos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No comparte su gloria con nadie, porque la gloria solamente es para Él. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién te dio vida? ¿Quién nos mantiene hasta el día de hoy? Él, a Él sea la gloria y la honra, hermanos. Mira, yo me ha tocado que gente no creyente nos pide, oye, porque dicen, el necesitado a todas va. ¿Se han fijado en eso? Ya le llevaron todas las imágenes posibles allá al hospital o al cuarto de su casa. Una vez vi que hasta el burrito de San José le pusieron a una persona. Digo, es real así. Pero en la desesperación dice, oye, ¿podrían ir a orar por X persona? Mi mamá o mi tía o mi hermana. Sí, vamos. Y mira, ha sucedido que hemos ido y oramos y Dios sana a esa persona. Y pues luego nos encontramos y ¿cómo va? No, hombre, ya se levantó, ya anda hasta por ahí yéndose al menudo y no sé, a las carnitas. Y yo le digo, gloria a Dios. Dice, no, sí, ya le hicieron un altar a San Fulanito de tal. Híjole. Es increíble. La Biblia dice que los ídolos nada son. No ven, no escuchan, no hablan, no caminan, no te pueden tocar, no pueden. Hay que cargarlos. ¿Te podrán sanar? No. El único que sana es el que está sentado en el trono, nuestro Dios. Oh, dáselo bien dado, hermano. Eso es una falta de respeto a Dios, es ofensivo a Dios, hermano. De hecho, el pueblo de Israel fue muy idólatra contra Dios. Y en el cristianismo también nos hemos vuelto idólatras, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿eh? Ah, no, yo voy con fulano porque él sí me llena. No, el que nos llena es Cristo, hermanos. Digo, por favor, ¿han visto cómo hay algo que está pasando en la mente en los hermanos en Cristo? Mira, Isaías 40, 18, el Señor les dice al pueblo, ¿a qué pues harán semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? Ahora, el apóstol Juan dice, a Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Nadie. El unigénito Hijo es el que le ha dado a conocer, no en lo físico natural, sino en su carácter y en su amor hacia nosotros, en sus obras hacia nosotros. Nadie le vio jamás. ¿Cómo puedes hacer una imagen de algo que no has visto? Pues me imagino. Pues te imaginas mal. Y como en algunos pasajes dice, el anciano de días lo ponen como un viejito. Él es eterno, el eterno Dios no tiene principio, no tiene fin, hermanos, no tiene edad. Pero ver lo que hizo el pueblo, y eso es para que nosotros reflexionemos. Éxodo 32. Moisés allá en el monte, Éxodo 32, recibiendo las leyes morales de Dios, las leyes civiles, las leyes ceremoniales y de muchas otras cosas. Y tardó 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo el pueblo? Se desesperó.
Y entonces vinieron con Aarón, versículo 1, y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a Moisés, quién sabe qué le pasó ya. Pero ahora Moisés era el que los iba a seguir guiando, era Dios a través de Moisés. Y si no es a través de Moisés, sería a través de otro siervo de Dios. ¿Qué hizo para meterlos a la tierra prometida? Usó a Josué, porque nosotros morimos. Entonces, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y él les dijo: denme todos los aretes de oro que tienen ustedes, sus hijos, y pues para pronto, ofrenda de oro. Hoy en día entre el cristianismo, ofrenda de oro, y esconden mucho su pulserita. Bueno, muchos ahí lo justifican, No. ¿Cuántos saben que Dios no está interesado en eso? Y entonces le dieron todo eso, ese oro a Aarón, lo fundió y dice que lo formó con buril, que debe ser una herramienta especial. Y entonces hizo con todo esto un becerro de fundición de oro. Diga, no es posible. Que habían visto hacía poco tiempo la mano poderosa de Dios con todas las plagas, sacándolos con su gran poder, abriendo el mar rojo y desechando a todos sus enemigos. Y ahora estaban adorando a un becerro de oro. ¿Es razonable eso? Fíjate lo que dice: hizo becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Diga, wow. ¿Qué dijo Dios? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ay. Era fiesta para Jehová esta. Muchos le ponen ahí, le maquillan, no, yo adoro a Dios, y no, andan por allá en el monte. No, yo sirvo a Dios, pero se sirven a ellos mismos. Y muchos usan el nombre de Dios. Es que Dios. Así que le atribuyeron al becerro de oro que los había sacado de Egipto. Diga, es una falta de respeto a Dios. Así que no podemos tener nada, ni en el nivel de Dios, mucho menos en estima mayor que Dios. Dios merece todo nuestro amor, nuestra obediencia y nuestro respeto, hermanos. Y luego dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dígale al de al lado: ay, híjole. ¿Qué hacemos muchas veces? Es que Dios me dijo. ¿Lo han escuchado? Pues a mí cuando me dicen Dios me dijo, yo digo, pues entonces yo no tengo nada que decir. Si ya Dios te dijo, que yo no soy más que Dios. Pero ¿cuántos saben que a veces tomamos el nombre de Dios en vano? Te lo juro por Dios, hermano. ¿Por qué tienes que meter a Dios en tus negocios, en tus asuntos, en tus responsabilidades? Que sea tu sí, tu no. Pero si tomas el nombre de Dios en vano, le estás faltando al respeto a Dios. No, es que Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, y sí. Ay, no, nunca me dijo, porque nos casamos aún sin ser creyentes. Pero he escuchado así. Y ahí andan forzando a la muchacha porque Dios le dijo que iba a ser su esposa, pero a ella nunca le dijo nada. Conmigo han llegado personas y me dicen: Dios me dijo que yo
viniera aquí, que yo iba a predicar y a servir aquí. Y pues a mí no me ha dicho nada, así que si quieres escuchar, escucha y ya Dios dirá más adelante. Oh, es que yo he estado en tal lugar y la unción. Pues a mí Dios no me ha dicho nada. Es una falta de respeto tomar el nombre de Dios en vano. Y hay tantas formas en que se puede tomar el nombre de Dios en vano. Yo tenía un familiar querido que decía, te lo prometo por Dios. No. Aunque fuera mentira, ¿eh? O sea, usan el nombre de Dios para justificar sus mentiras, sus tranzas, sus estos o aquello. Y eso ofende a Dios. ¿Cuántos quieren más sabiduría? Hermano, pon a Dios en primer lugar. Hónralo solo a Él. Sírvele solo a Él. Obedécele solo a Él. Respétalo a Él. Y verás cómo Él te va a dar más sabiduría. Si no, pues los insensatos desprecian la sabiduría y siguen siendo como quieren ser. Así que el respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Ponte de pie. No te voy a preguntar si tú quieres más sabiduría. Yo sé que todos queremos más sabiduría. Pero la pregunta es, ¿qué tanto estás respetando a Dios? ¿Qué tanto le estás dando gracias por todas sus bendiciones? ¿Qué tanto estás honrando a Dios? ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios? Porque si lo haces, Dios te honrará y serás de larga vida. Pero si tú persistes en faltarle al respeto a Dios de la manera que solo tú sabes, tomando a la ligera la palabra de Dios, considerando las reuniones como algo, pues ahí voy, pero el Señor mandó, no dejen de congregarse. Tomando a la ligera muchas otras palabras que el Señor nos ha dado, estamos deshonrando a Dios. Por eso vemos que cada vez tomamos decisiones con menos sabiduría. Así que piensa, si has estado deshonrando al Señor, ahí sí te diría, tenemos que pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y cambiar. Y decir, yo te voy a honrar siempre, Señor. Quiero que tú seas lo más importante en mi vida, porque a veces lo decimos con mucha facilidad, pero en la realidad de nuestra vida no es así. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame para respetarte por sobre todo y sobre todo? Algunos respetan más a su abuelito que a Dios. Tantas formas de faltarle al respeto a Dios. Yo le digo, perdónanos, Señor, en forma personal, pero como congregación también. Porque aún en la congregación no lo respetamos.
Muchas veces estamos en otra cosa y ni siquiera atención ponemos. Eso es faltarle al respeto a Dios. Oh Señor, nosotros queremos todas tus bendiciones y queremos recibir sabiduría de ti, pero sabemos que tú pides que te honremos y no te faltemos al respeto. Y queremos cambiar eso. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para honrarte y respetarte. Vamos a honrar a nuestro Dios. Vamos a cantar. Le voy a pedir a Iván y Ale y sus hijos que pasen al frente. Ellos van a cambiar de ciudad y han sido de mucha bendición aquí en la iglesia.